vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, como siempre lo decimos, por acompañarnos a partir de esta hora y ayudarnos a transitar la ruta de la agenda que vamos a asumir de seguidas, la del martes 17 de enero. Como siempre, hay un buen cúmulo de informaciones en lo nacional e internacional que presentaremos y luego, pues en las diferentes etapas de la primera emisión, iremos desglosando para todos ustedes. Hay temas nacionales, temas internacionales, repito, pero en lo nacional vamos a centrarnos en principio en las movilizaciones de ayer. Vamos con el relato de lo que ocurrió en términos generales. Bueno, hubo movilizaciones en todo el país. Hubo también pues, presencia policial y de la Guardia Nacional en diferentes sitios de Venezuela, sobre todo en las principales ciudades. Afortunadamente no hubo mayores contratiempos, sí se generaron tensiones, es obvio, se colocaron obstáculos y bueno, muros de contención, por decirlo de esta manera, para que no se avanzaran hacia los objetivos. En este caso, si es por ejemplo el caso de Caracas, la capital, no permitir que llegaran los manifestantes al Ministerio de Educación. Se conjugaron allí, bueno, no solamente los factores del magisterio, se sumaron también algunos otros como los trabajadores de la salud, los trabajadores universitarios, en fin. Digo en la capital de la República, pero esto se repitió también en otros sitios del país. Entonces esto, por supuesto, hay que destacarlo. Hubo videos que se convirtieron virales, por ejemplo, en el estado de Yaracuy, en San Felipe, una enorme movilización, pues hizo retroceder a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Guardia Nacional, pero, repito, por fortuna no se presentaron incidentes, fueron masivas. En la capital de la República, pues frente a la imposibilidad de llegar a las puertas del Ministerio de Educación, pues los que manifestaban y tomaron las calles se fueron hacia la Plaza Morelos y luego se movilizaron hacia el Ministerio Público para renovar, en este caso, pues sus peticiones sobre un mejor salario para los trabajadores de la docencia, mejores condiciones laborales y rechazo a este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que les limita y les restringe una serie de beneficios que en el pasado en los convenios colectivos tenían. Esto en términos generales, hay que ir a la especificidad luego. Eso, por supuesto, que llevó a muchas personas a pensar que en cualquier momento, debido a esa presión social, el gobierno pudiera anunciar pues, algún tipo de beneficio. En este caso, lo que se espera y el nivel de expectativas continúa, una elevación del salario mínimo. Se han manejado algunas especulaciones sobre una especie de bonos que el gobierno en medio de los contratiempos económicos pudiera otorgar a los trabajadores, pero sobre esto no hay sino solo especulaciones, no hay nada oficial. Hay que estar pendientes, eso sí, de lo que puedan anunciar los voceros del gobierno. Ayer, por cierto, Maduro reunió lo que se llama el alto mando político-militar para hablar de una serie de iniciativas y retomar el contacto directo y la comunicación directa con el pueblo, así decía Maduro en esa reunión, para conocer pues, sus inquietudes. Por lo demás, otros voceros del gobierno reconocen que la situación es difícil, que hay dificultades y que es pues, necesario corregir la situación salarial. Claro, esto va de la mano de que se tomen también, como lo hemos comentado, medidas que puedan hacer retroceder o por lo menos detener en principio la inflación, porque nada se gana con aumentar el salario mínimo o decretar en extremo, ¿no?, que sería lo macro, un aumento general de sueldos y salarios para luego la inflación se lo trague con la celeridad con que lo hace. Hay que tomar medidas colaterales para poder enfrentar esto. Es complejo el tema, ¿no?, porque eso lleva de por medio una serie
de situaciones que tienen que ver con la actual situación económica del país y los contratiempos y las dificultades, pero la masa laboral se queja de que a veces se realizan gastos dispendiosos, gastos injustificables, mientras tanto no se dan sino lo que ellos califican o denominan limosnas, a través de bonos como el que se otorgó a los trabajadores del magisterio el pasado fin de semana, concretamente el día domingo. Bueno, llevaremos reseña también porque las movilizaciones, como dije antes, fueron por todo el país. Llevaremos reseña de lo que ocurrió y estar pendientes de otras movilizaciones y también, bueno, de qué puede a ello responder el gobierno en los próximos días. Así que, bueno, eso en términos generales, pero las calles no van a ser abandonadas de acuerdo a lo que dicen los dirigentes gremiales y, bueno, a la espera de lo que pueda ocurrir. Bueno, seguimos en este recorrido de la agenda informativa de este día, martes 17 de enero. Vamos con un anuncio que hizo el fiscal general Tarek William Saab. Una tercera orden de aprehensión contra el dirigente político en el exilio, Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia. Ya tenía 2 órdenes de aprehensión previas hace algún tiempo. Una por el tema del oro que permanece en el Banco de Inglaterra, porque él tenía en apariencia alguna, conexión o responsabilidad sobre, ejercer presión sobre el gobierno británico para que ese dinero no fuera trasladado o entregado nuevamente al manejo de la República. Bueno, todo tipo de especulaciones surgen alrededor de lo que pudo haber hecho este dirigente político. También otra orden de aprehensión por estar presuntamente vinculado al atentado que se pretendió en el año 2018 en contra de Nicolás Maduro. Por ello también tiene orden de captura. Y ahora, a propósito de las declaraciones que reseñamos la semana pasada, que ofreció otro dirigente político opositor que se encuentra en el exilio, Leopoldo López, y unas cosas que dijo sobre Julio Borges, o en contra de Julio Borges, le vincula del Ministerio Público con aquel episodio del 30 de abril de 2019, aquel intento conato de golpe, así se le denominó, con la liberación de Leopoldo López, la concentración en el distribuidor de Altamira, en el este de Caracas, para luego exhortar a las Fuerzas Armadas para que salieran a la calle para el derrocamiento supuesto de Nicolás Maduro. Bueno, allí también, porque López acusó a Borges de tener conexiones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y con otros factores de la política del poder para tratar de, derribar o desplazar a Maduro en este caso. Lo cierto es que ahora orden de aprehensión. Borges obviamente se encuentra fuera del país, estuvo en principio en Bogotá, en Colombia, durante algunos años, unos pocos años, donde asumió responsabilidades de lo que fue el llamado interinato hasta que se retiró e hizo una serie de críticas sobre el manejo del mismo, sobre todo en el manejo administrativo de monómeros. Hoy día, pues al parecer se encuentra en España, en la ciudad de Valencia, junto a su familia. Esto es en términos generales lo que se conoce. Él respondió ayer, en este caso Borges, rechazando lo que denominó la persecución y calificando de falsas las acusaciones que hizo el líder político Leopoldo López en contra de él. Total que es, el espectáculo del choque opositor es realmente lamentable, ¿no? En este caso. Y desde luego, la confrontación tendrá sus efectos, es de imaginar sobre lo que será la propuesta que ellos hacia el futuro van a enarbolar y también debe tener sus efectos en lo que será la escogencia de un candidato presidencial unitario para las elecciones del año 2024. Temas de la política que están allí presentes. Bueno, seguimos. A propósito del tema político, ayer un vocero del Departamento de Estado dijo que no se van a reducir sanciones en contra del gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ellos consideran, o el gobierno de los Estados Unidos considera, que no se han dado los pasos suficientes para rescatar la democracia e ir hacia un proceso claro, transparente y definido en el año 2024. Mientras eso no ocurra, mientras no haya señales de parte del gobierno de Maduro de avanzar en un proceso para
renovar o sencillamente rescatar la democracia, Estados Unidos mantendrá sus sanciones. Es de esperar que en el día de hoy el gobierno venezolano, quizá a través de la Cancillería o a través de la expresión de algún vocero, pues pueda ofrecer su punto de vista, seguramente de rechazo a lo que dijo el vocero del Departamento de Estado. Bueno, retornamos al país. Otra información que tiene que ver con el tema de sucesos. Es el ya emblemático caso del actor Jerónimo Gil. Ayer, pues, ofreció a través de un video que se hizo viral, se multiplicó por redes sociales, hizo una serie de señalamientos sobre ese episodio por el cual está detenido, el disparo de armas de fuego, el escándalo frente a un restaurante en el este de Caracas. En fin, él de alguna forma dice que perdió el control, que no se imaginaba lo que iba a ocurrir, una especie de mea culpa, ¿no? Al final de cuentas, que hizo este actor, la Fiscalía le imputó y tendrá que ir a juicio y tendrá que responder por todos estos hechos. Así que bueno, eso también cubrió un espacio apreciable en la reseña informativa, o ocupa un espacio importante en la reseña informativa del día de hoy. Vamos con el mercado cambiario a ver cómo van las cosas. Debe haber intervenido, supongo yo, el Banco Central, porque no ha habido un disparo, sino, eso sí, una depreciación lenta pero sostenida, en este caso de la moneda nacional. Bueno, ¿cómo está la cotización para la apertura en el día de hoy? En el mercado oficial, para que lo tengan siempre allí por referencia, que es el más importante, la cotización está en 19,66. 19,66. En el mercado paralelo, en el promedio de algunos portales, está en 20,98. 20,98 la paridad dólar-bolívar, repito, en el mercado paralelo. Bueno, hagamos un breve repaso por notas internacionales. La situación en el Perú sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy tensa. Ya el número de muertos, lamentablemente, por la confrontación con las fuerzas de seguridad llega a 50. Hay bloqueo en el norte del Perú, de la carretera panamericana. Hay el estado de emergencia, que ya de ello hablábamos ayer, en Lima, en Cusco, en el Puno, que es una región del sur. Así que bueno, y se esperan movilizaciones también para el día de hoy. Y bueno, ojalá se encuentren los caminos necesarios para reducir esa violencia que se genera. Exigen un adelanto de las elecciones. Hay una confusión porque el Congreso había aprobado elecciones adelantadas para abril del 2024. Luego se habló con insistencia y se daba como un hecho diciembre de 2023. No hay una fecha definida. El Congreso es el que tiene que establecer, en este caso, la ubicación clara de una nueva fecha. ¿Será en diciembre de 2023? ¿Será antes? Esa es la presión que se ejerce en la calle. Y también la renuncia de Dina Boluarte, que no lo va a hacer, ya lo ha dicho en forma reiterada. Bueno, hay investigaciones y están planteando una asamblea nacional constituyente. Así que bueno, en Perú siguen los problemas. Nos vamos más allá, nos vamos a Ucrania, a la guerra. Rusia niega que hubiese castigado con misiles, muy particulares de alta potencia que lanzó el ejército ruso. La Unión Europea lo ha reseñado y el secretario general de Naciones Unidas habló de la posibilidad de evaluar, están investigando crímenes de guerra. Vamos con los deportes. Bueno, en deportes tenemos que sigue el béisbol profesional venezolano, el round robin. Bueno, la cosa se puso complicada porque perdieron los Tiburones. Están empatados en el primer lugar, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Ahí toman aliento. Los Cardenales de Lara siguen en el último lugar, pero toman aliento los Tigres de Aragua y también Magallanes, que están empatados en el segundo lugar a un juego de Tiburones y Leones. Así que muy difícil. Esta semana es decisiva para el round robin. Bueno, hay otras notas de deporte. Hoy hay juegos, por cierto, si hablamos del fútbol, de partidos de la Copa del Rey en la Liga. No en la Liga, en esta competencia del fútbol profesional español. Bueno, y reseñamos, lamentablemente, en Arte y Espectáculos, la muerte de la emblemática, icónica e histórica actriz Lina Lollobrigida. Falleció ayer en Roma a los 95 años, destacó por sus actuaciones en diferentes escenarios y es muy, muy lamentable
pues su fallecimiento, ¿no? Lina Lollobrigida queda para la historia del cine. Vamos a complementar todo esto con algunas otras informaciones que tenemos preparadas con trabajos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos con el tema que reseñábamos al principio, movilizaciones. Pese a los obstáculos, trabajadores nuevamente tomaron varios sectores, varias capitales en el país en exigencia de un mejor salario y mejores condiciones laborales. Tenemos también que el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, reconoció la inconformidad de los trabajadores por los bajos sueldos. Vamos a un importante reportaje que hizo nuestra compañera Vanessa Urbano, donde se nos informa cuánto necesita una pareja caraqueña para disfrutar de una salida al cine. Tema internacional, bueno, 420 kilos de presunta cocaína fueron decomisados dentro de una aeronave en Paraguay. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Y al final, aparte de la información que seguramente reseñaremos sobre Lina Lollobrigida, tenemos que la cantante Rumi Olivo se recupera tras la agresión durante un robo. Bueno, recuerden, amigos que nos sintonizan, que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido por las corresponsalías, notas de la prensa internacional, también lo que se suma a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 17 de enero de 2023. Todo el equipo ya está listo. Ya lo hacía Carlos ahorita, revisar las noticias más destacadas de este día. Señor Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, estamos listos. Vamos a comenzar desde ya con la revisión de los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Fíjense que nos vamos a centrar en esta primera parte en lo que es la página web del diario 2001. De allí extraemos la siguiente información. Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, alerta sobre plan desestabilizador en curso desde Estados Unidos. Así lo dio a conocer durante la instalación del cuarto congreso del Consejo Productivo de las Trabajadoras y los Trabajadores. ¿Qué dijo de manera textual? Tenemos información que queremos compartir con ustedes que revela las verdaderas intenciones de un plan de desestabilización que está en curso, dirigido desde Estados Unidos y que pretende instrumentalizar falsamente a los trabajadores de nuestra patria. Aseguró poseer información correcta de los planes desestabilizadores y los puntos que pretenden afectar. Siguió la vicepresidenta con sus palabras diciendo que son los mismos de siempre, los mismos, los del golpe de 2022, los que han intentado desestabilizador, han pedido las groseras sanciones. Otro tema, fíjense lo siguiente, por primera vez en 60 años, China tiene un decrecimiento en su población. El número de habitantes de esa nación, que es el país más poblado del mundo, se redujo en unas 850.000 personas el año pasado, la primera vez que se registra un descenso desde 1961. Esto según los datos oficiales que fueron publicados por la Oficina Nacional de Estadística de la Nación Asiática. La prensa oficial china ya se había hecho eco la semana pasada de la posibilidad de que esto sucediera basándose en las estimaciones de expertos en demografía que achacaban la situación de una caída del número de nacimientos, los cuales, según los datos que fueron publicados, cayeron desde los 10,62 millones de 2021 a los 9,56 millones. 3 décadas imponiendo la política de un solo hijo y posteriormente ampliarla a 2, China permite desde el año 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos titulan: Gobierno Nacional designará nuevo embajador en Colombia. Reseña la nota que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Félix Plasencia se incorporará como secretario de los Consejos Productivos de Trabajadores. En este sentido, aseguró que en los próximos días será designado un nuevo embajador en Colombia. Asimismo, felicitó que el gobierno de Brasil retorne a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
En otro tema, el Universal destaca en su portada: Congreso de Perú elimina el voto de confianza al gabinete y deberá ratificarse en referéndum. También dan detalles más abajo, dice que el Congreso de Perú aprobó este lunes la eliminación del controvertido voto de confianza al gabinete de ministros, pero al no alcanzar los votos reglamentarios, este deberá ser ratificado mediante referendo. Dice que el dictamen, que abarca los proyectos de ley 206, 306 y 612, recibió 75 votos a favor y 46 en contra. Con esta iniciativa, el Parlamento busca reformar la Constitución a fin de suprimir la obligatoriedad que tiene cada gabinete ministerial de solicitar el voto de confianza ante el legislativo al ser presentado. Vamos a revisar ahora información del diario El Nacional. Una de sus notas que está colgada en su portal web dice lo siguiente: liberaron a médicos y enfermeros del Centro de Rehabilitación Tía Panchita. La tarde del domingo, los psiquiatras Leonel José Sotillo y Vittorio Domínguez, además de los enfermeros José Chacón y José Javier Moreno, que permanecían detenidos desde noviembre, fueron excarcelados. Los profesionales del sector salud fueron acusados de ejercer sus respectivas funciones en el Centro de Salud Tía Panchita, donde estuvo internado el cantante Chino Miranda sin credenciales académicas, esto según el Ministerio Público. A los médicos y enfermeros se les dictó medida sustitutiva de libertad con presentación ante tribunales al no comprobarse que cumplían sus funciones de manera ilegal. La información la dio a conocer su abogado Antonio Guerrero. Venezuela pide a los ciudadanos reportar posibles casos de gripe aviar. El pasado 5 de diciembre, las autoridades venezolanas declararon el estado de alerta sanitaria hasta el 28 de febrero de 2022 en los estados costeros de Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Sucre, tras detectar la presencia de influencia aviar en pelícanos. El gobierno de la República pidió entonces este lunes a los ciudadanos reportar posibles casos de gripe aviar en vista del mantenimiento de la alerta por animales contagiados en el país, especialmente en los estados costeros, los que están ubicados frente a nuestro mar Caribe. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Abren con el tema político. El titular: Gobierno de las 7 líneas lanza Maduro. Dice el sumario que el mandatario se reunió este lunes con el alto mando militar y también político. Además, se reseña que a las 6 líneas anunciadas durante la Memoria y Cuenta 2022, el presidente incorporó una 7ª que contempla el despliegue del gobierno de calle para atender las fallas de los servicios públicos. También se destaca en esta portada: Diosdado Cabello, 2 puntos, pelea de pranes se desató en la oposición. Más abajo, ordenan detención de Julio Borges por sucesos del 30 de abril. Dice el fiscal general, dijo que el Ministerio Público halló más pruebas que incriminan al exdiputado. También se destaca en esta portada: buscan récord Guinness con la Divina Pastora. Organización Mundial de la Salud actualiza medidas de prevención del COVID-19. Brasil reabrirá su embajada en Venezuela. El gobierno de Lula enviará una misión esta semana para comenzar el proceso de reapertura. Con una gráfica que destaca en esta portada, se reseña esta marcha que realizaron afectos al oficialismo en homenaje a Robert Serra. Y también se destaca en esta portada: en el tema internacional, miles de peruanos marchan hacia Lima, buscan reeditar Marcha de los 4 suyos, que en 2000 llevó a la caída de Fujimori. Se destaca además en el tema deportes: Franklin Lugo domina la Vuelta al Táchira. Y en el tema de arte y espectáculos, que ha generado polémica desde el pasado sábado, dice intereses del Miss Universo afectaron a Amanda. Amigos, vamos a hablar de deportes. Tenemos lista la portada del diario Meridiano, que dice: Magallanes está de vuelta. Los navegantes vencen a Tigres y logra su 3ª victoria consecutiva para quedar a tan solo un juego de los líderes del round robin. El resultado del día de ayer fue los navegantes del Magallanes con 5 carreras y los Tigres de Aragua con solo 3. También hubo un encuentro entre Cardenales y Tiburones de La Guaira. Los Cardenales lograron 8 carreras venciendo a Tiburones, que solamente logró conectar 6. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Pues te la decimos de inmediato. En el primer lugar están los Tiburones de La Guaira y también los Leones del Caracas con 12 juegos jugados, 7 ganados cada uno.
y 5 juegos perdidos. Luego vienen Magallanes, 12 juegos jugados, 6 ganados, 6 perdidos. Tigres, 12 juegos jugados también, 6 ganados, 6 perdidos. Y los Cardenales de Lara, que están en la última posición de la tabla, también tienen 12 juegos jugados, 4 ganados, y 8 perdidos. Bueno, nos vamos a hacer nuestra primera pausa de inmediato. Cómo no, con mucho gusto. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Pero antes de ir a la pausa, vamos a Nepal. Este lunes fue declarado Día de Luto Nacional tras el accidente aéreo en el que murieron 72 personas. Las autoridades informaron que ya era imposible encontrar sobrevivientes. A bordo del avión viajaban 14 extranjeros, entre ellos una turista de nacionalidad argentina. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en el estado Zulia con la portada digital del diario Versión Final. Ellos abren con sucesos. El titular es el siguiente: pretendía extorsionar a una familia con $5.000 y cae abatido en Cabimas. Reseña la nota que una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrita al destacamento 113 de la costa oriental del lago, abatió a un delincuente perteneciente a la banda El Adriancito cuando se disponía a extorsionar a una familia con el pago de $5.000. Dice que el careo se registró en el sector Punta Gorda, municipio Cabimas, el pasado 15 de enero. El hombre quedó identificado como Kelvin José Urdaneta Calatayud, de 42 años. El sujeto se disponía a realizar un atentado en contra de un domicilio ubicado en Punta Gorda. Durante el procedimiento incautaron un revólver calibre 38, un teléfono, 4 cartuchos calibre 38 percutidos y un cartucho sin percutir. También tenemos en esta portada de Versión Final de Zulia, el siguiente titular: arrestan a un sexagenario por practicar actos lascivos contra 2 hermanitas. La información fue suministrada por el comisario jefe Sergio Villasmil, director general de la Policía de Zulia, quien precisó que el caso se registró en el barrio Rey de Reyes, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Dice que oficiales del Centro de Coordinación Policial de la Policía de Zulia aprendieron a José Vicente Alarcón Peña, de 62 años, señalado de practicar actos lascivos contra 2 hermanitas de 7 y 9 años. La denuncia fue interpuesta por una prima de las niñas, quien le detalló los hechos a los uniformados. Las pequeñas fueron llevadas al Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, donde fueron valoradas y certificaron el abuso. Amigos, vamos a revisar noticias del estado Barinas. Justamente este diario se llama La Noticia y tiene como uno de sus titulares en su página web la siguiente información: control y vigilancia piden para la avenida Nueva Torunos ante bote indiscriminado de basura. La avenida, que fue saneada con anterioridad, nuevamente es escenario de gran cantidad de desechos que son dejados por personas inconscientes que pasan y lanzan la basura en plena vía, así como por carrucheros y otros que, por no llegar hasta el relleno sanitario, prefieren dejar la basura que recogen en esta zona, lo que afecta a la colectividad y genera un daño ambiental. Otro tema de este portal de noticias nos informa que se realizaron labores de mantenimiento a espacios de la morgue del Racetti. Lavado y desinfección se cumplió en el área interna a fin de garantizar las condiciones de la zona donde se reciben a los difuntos y se le presta atención a sus familiares cuando corresponden. Las acciones se desarrollaron como parte de un plan mensual que ha dispuesto quienes integran el equipo de esta área del Hospital Dr. Luis Racetti, en aras de cumplir a cabalidad con su labor de atención. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. La mañana de hoy vamos a iniciar este recorrido en el estado Sucre. Allí se encuentra nuestra corresponsal Reina Castillo y le damos los buenos días. Adelante, Reina. Hola, buenos días. Un camión perteneciente al programa La Caravana de la Sardina impactó a 2 vehículos que se encontraban en la fila para suministrar gasolina, específicamente en el malecón conocido como El Boquete, en Carúpano, municipio de Bermúdez del estado Sucre. Se pudo conocer que en este accidente no hubo pérdida humana, sin embargo, el daño material fue considerable.
Buenos días. Amanecemos en el estado Bolívar informando que autoridades regionales anunciaron un programa de actividades a realizarse en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, ubicado en Ciudad Guayana. En estas instalaciones se tiene previsto llevar a cabo todos los viernes encuentros deportivos y recreativos con las diferentes parroquias que conforman el municipio Caroní. Instructores y expertos en materias deportivas estarán al frente de las competencias de carrera, salto largo, kicking ball, fútbol, bolas criollas, básquet, béisbol, entre otros. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes, por favor, la hora. Son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y también el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los vamos a dejar con imágenes de la detención del mafioso más buscado de Italia, el siciliano Matteo Messina Denaro. Él permanecía prófugo desde hace 30 años. El padrino de la mafia, como también era conocido, era líder de la organización Cosa Nostra y se dio a conocer por ser un delincuente muy sanguinario. El capo no usaba móviles ni aparatos tecnológicos, por lo que pudo pasar oculto durante muchos años. Fue detenido en una clínica en Sicilia, donde acudía a un tratamiento de cáncer. Bueno, corresponde ahora hacer la revisión de la prensa internacional y vamos a iniciar este recorrido en El Salvador con la portada del diario El Salvador. Ellos titulan: inicia pago de pensiones con aumento de 30%. Primeros jubilados ya cobraron enero con el alza impulsada por el gobierno. Tienen además una gran fotografía que ocupa casi toda esta portada. Dice: reconstrucción. Instituciones del Estado comenzaron a reconstruir viviendas en el cantón La Danta de Aguachapán. Se reportan 130 casas dañadas por los sismos. Vamos a revisar ahora la portada del Metro. Este periódico circula en Puerto Rico. Titular principal dice: preocupación por nueva compañía eléctrica. Trascendió que una de las subsidiarias del consorcio que habría sido seleccionado tiene una deuda millonaria por incumplimiento. Y fíjense que también en Puerto Rico hay polémica en relación a la elección de la Miss Universo, porque dice acá que pica y se extiende controversia por la nueva Miss Universo. La mamá de Miss Puerto Rico arremetió contra la organización de este certamen. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Trujillo, Amazonas y Bolívar. La Asunción estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. San Juan de los Morros parcialmente soleado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 35. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Y vamos a comenzar con una que nos envía el señor José. Él dice que le gustaría denunciar que en las estaciones de servicio de la ciudad de Valencia se niegan a aceptar bolívares para el pago de la gasolina al cambio del día. Y él recuerda que dice acá que el bolívar sigue siendo la moneda nacional legal. Yamilet Acevedo dice: sector Katia Lamar, desde las veredas 1 hasta la 10, más de un mes sin agua y si le envía solo dura 1 hora. Por acá también nos escribe Alba León y hace una denuncia en Guárico y señala que hay algunos técnicos de CanTV que cobran en dólares para hacer reparaciones de líneas. Efran López dice por acá que son más de 300 casas sin tono telefónico ni internet en la parte alta de Puerto La Cruz. Maru Pardo, 11 días sin agua en el sector Pérez Bonalde de Catia, centenares de familias desesperadas sin respuesta por parte de Hidrocapital. Y Andrés Márquez pues envía saludos a todo el equipo desde Pueblo Nuevo del Sur en el estado Mérida. Y nosotros también enviamos saludos a toda la audiencia que día a día escribe sus mensajes a través de nuestras redes sociales y por supuesto nos acompañan desde sus casas, también desde sus trabajos antes de llevar a los niños al cole.
Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos como de costumbre a esta hora a resumir titulares que tendrán posterior desarrollo en la primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos con una amplia reseña de lo que fueron las movilizaciones en el día de ayer. En este caso, movilizaciones no solo en la capital de la República, sino también en el resto de las principales ciudades. Se mueve el magisterio, se incorporan los trabajadores de la salud, los trabajadores universitarios también, solicitando y exigiendo un nuevo salario y mejores condiciones laborales para cada uno de los gremios. En la capital de la República no pudieron llegar al Ministerio de Educación, se colocó una barrera policial, también en las cercanías de la capital, sobre todo en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, se redujo el tránsito para evitar que se movilizaran probablemente autobuses con docentes que venían de otras regiones del país. Lo mismo ocurrió en otras zonas para entrar a la capital en este caso. Se espera con expectativa alguna respuesta oficial, se espera que se haga algún anuncio en cualquier momento. El gobierno pues acepta, incluso algunos de sus voceros lo reflejaron ayer, que la situación es difícil, así que es probable que haya algún ajuste o se haga algún anuncio en cualquier momento. De hecho, ya desde la semana pasada, algunos integrantes del gabinete pues hablaban en este sentido. Hay que estar a la expectativa a ver si se cumplen algunas de las exigencias de los gremios magisteriales y de otros trabajadores de la administración pública. Bueno, acusación nueva. Es la tercera, con un orden de aprehensión incluida para el dirigente político Julio Borges, quien se encuentra en el exilio. Lo hizo el Ministerio Público. Le vincula, en este caso, el fiscal general Tarek William Saab con aquellos hechos, aquel episodio del 30 de abril de 2019, que se denominó o se conceptualizó como un conato de golpe o una intentona golpista para pues desplazar a Maduro del poder. Borges respondió ayer mismo en este sentido, rechazando la acusación y señalando que lo que hay es una persecución en su contra, como también rechazó las acusaciones del otro líder político de la oposición, Leopoldo López, quien también está en el exilio, quien le vincula a los hechos del 30 de abril del 2019. Bueno, seguimos. Estados Unidos pues dice que no levantará sanciones si no hay muestras claras de que se avanza en un camino para la recuperación de la democracia. Y esto es vinculante a lo que será el proceso electoral de 2024. Es decir, de acuerdo al criterio, seguirán o podrán profundizarse las sanciones si el gobierno de Maduro no da muestras de querer flexibilizar hacia lo que ellos denominan la recuperación de la democracia. Bueno, sumamos otras noticias en lo nacional, notas de sucesos. A través de un video, el actor Jerónimo Gil, que está detenido por un escándalo que hubo en un restaurante donde hubo disparos de su parte en el este de Caracas, hizo una especie de mea culpa, ¿no? En este sentido, se espera, está detenido, repito, se espera su juicio, a ver cuáles son las decisiones que se toman en este sentido. Atención con el mercado cambiario. ¿Cómo está la cotización en la apertura en el día de hoy? El oficial, que es el más importante, bueno, está en 19.66. El paralelo, que lo utilizan también para algún tipo de operaciones, en 20.98. En lo internacional tenemos que en el Perú la situación sigue tensa, seguirán las movilizaciones en el día de hoy. Lamentablemente los enfrentamientos con las fuerzas del orden público eleva el número de personas fallecidas a 50. Se exige la renuncia de la presidenta, asamblea constituyente y adelanto de las elecciones. También Ucrania, Naciones Unidas investiga como crímenes de guerra el ataque misilístico atribuido a fuerzas rusas contra la ciudad de Dnipro y un conjunto residencial. En este caso ya el número de víctimas va por 40. Terrible la situación con esa guerra. Vamos con deportes. Bueno, empatados en el primer lugar, Leones y Tiburones. Y al acecho, a un juego están los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Pablo Quintero, quien es el presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. En Arte y Espectáculos tenemos que reseñar lamentablemente la muerte de un ícono del cine mundial como es Lina, o como fue Gina Lollobrigida, ¿no? A los 95 años falleció ayer en la ciudad de Roma. Bueno, esto y mucho más al retorno con las precisiones y sus detalles con Cruz Vila Ramos y Adrián Barros. Buenos días.
Bueno, muy buenos días para todos en sus hogares, compañeros. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Cruzmila, buenos días para ti, buenos días, señores televidentes. Compañeros, un gusto compartir con ustedes la mañana de hoy. Les contamos que un día como hoy, pero en 1946, se llevó a cabo la primera sesión de la historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Londres. Actualmente está instalado de forma permanente en Nueva York. Bueno, y al regreso, amigos, tenemos muchísima información, entre ellas, pues información política. Fuerza Vecinal lamentó el monto que fue pagado por el gobierno a los docentes. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones. Durante la reunión con el alto mando militar, político militar ampliado, el presidente Nicolás Maduro presentó las 7 líneas de trabajo para este año. Yo llamo a todos los sectores del país a estudiar estas 7 líneas, a incorporarse en estas 7 líneas y a actuar con una sola visión de país. Visión País 2023, unidos y unidas, para que el 2023 sea año de renacimiento, sea año de florecimiento, sea año de crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, sea año de consolidación. Desde el Parque Nacional Guaraíra Repano, el primer mandatario nacional resaltó que el plan estará dividido en 7 líneas a seguir en el transcurso de este año. Anunció que Félix Plasencia se incorporará como secretario de los consejos productivos de trabajadores y aseguró que en los próximos días será designado el nuevo embajador venezolano en Colombia. Estados Unidos se reiteró que mantendrá las medidas coercitivas contra Venezuela hasta que se logren avances en el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Un portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca instó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a continuar con las conversaciones con la oposición con el fin de solventar los problemas políticos que atraviesa Venezuela. Esta declaración fue en respuesta a la petición que realizó Maduro el pasado jueves de levantar todas las sanciones aplicadas a nuestro país. En otro tema, pese a los obstáculos y calles cerradas, los profesores tomaron nuevamente varios sectores en diferentes puntos del país en exigencia de un mejor salario, la derogación del instructivo ENAPRE y hacer respetar las contrataciones colectivas. Aseguran que seguirán protestando hasta que sean escuchados. A pesar de que el punto de concentración era en la sede del Ministerio de Educación, se tuvo que cambiar a última hora hacia Plaza Venezuela, ya que el oficialismo tenía tomado ese sector. En el centro de la ciudad, distintos profesores, acompañados de los gremios de salud, de transporte, entre otros, marcharon hacia Plaza Morelos, donde se unieron a otro grupo de manifestantes y estudiantes de algunas universidades de la Gran Caracas. Estos partieron rumbo a la sede principal del Ministerio Público para exigir que sean respetados sus derechos como lo es vivir dignamente. Es imposible que nosotros podamos sostener las clases hoy en Venezuela porque no tenemos salario. Hoy agradecemos a los padres, madres y representantes porque han apoyado la lucha de nuestro gremio. Hoy exigimos que se establezca un sistema de educación pública que permita que nuestros 8 millones de jóvenes puedan estar en las escuelas, que nuestra lucha es por nuestros niños y jóvenes, pero también por nuestros hijos y por nuestra familia, porque hoy luchamos por nuestro derecho a vivir. Hoy estamos dando una demostración contundente de una movilización nacional en todo el país. Y esa movilización no va a parar hasta que el gobierno entienda que tiene que resolver el problema de los trabajadores. Un salario que permita vivir con dignidad, una indexación del salario con respecto al dólar para que no se devalúe, que tiene que eliminar el sistema ONAPRE, que tiene que eliminar el 2792 y que tiene que restituir los derechos de todos los trabajadores. Los profesores aseguran que es irremediable que no se mejore el sueldo para los distintos trabajadores del país, ya que ni les alcanza para poder movilizarse hasta el lugar de trabajo. Está deteriorada completamente. No, los baños están inservibles, la estructura no sirve, no tenemos inmobiliario. Actualmente estoy ganando 200 bolívares que solamente me alcanza para comprar medio cartón de huevo y medio kilo de carne. Nosotros hacemos maromas, hacemos de tripas corazones. Nosotros tenemos que, de una u otra manera, buscar otras
entradas para poder cubrir nuestro, digamos así, lo que es todo lo básico. Pero si vamos a hablar específicamente de poder ir a dar clase, de pagar pasaje, a veces la realidad es que no tenemos cómo. El llamado a la movilización de los educadores se realizó en gran parte del país. En Barquisimeto la protesta culminó en la gobernación del estado Lara. En Aragua, diversos gremios de la administración pública se concentraron en la avenida Bolívar de Maracay. En Puerto Ordaz también salieron a las calles, mientras que en Monagas, tanto el sector educativo, salud, pensionados y jubilados marcharon en algunos sectores de Maturín. Manuel da Silva, Televen. En la instalación del cuarto Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mostró nuevamente su rechazo a las sanciones contra Venezuela. ¿Dónde se han concentrado las sanciones? En ahogar las finanzas, porque fue lo primero que vino a asfixiar, sancionar la capacidad financiera del Estado venezolano, y por eso sancionaron al Ministerio de Finanzas y a toda la banca pública, y a los bancos privados les sancionaron también, les imposibilitaron tener canales de pago internacionales. De esta forma, Venezuela quedó aislada financiera a nivel mundial, entiéndase bien, a nivel mundial. No fue con un grupo de países, fue con el mundo entero. ¿Y eso para qué? Para atacar directamente el corazón de los ingresos de Venezuela, que es PDVSA, porque inmediatamente después vinieron las sanciones contra PDVSA. La vicepresidenta del país reiteró que debido a las medidas económicas impuestas por el gobierno estadounidense, Venezuela perdió 232.000 millones de dólares. Hacemos con eso una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, una mujer falleció tras ser arrollada por un vehículo en el estado Bolívar. Desde el partido Fuerza Vecinal rechazan el bono pagado por el gobierno a los docentes. Señalaron que el monto cancelado no se adapta a la realidad económica del país, pues la canasta básica supera los $400. El domingo se depositó un bono de 580 bolívares para los maestros, un bono que todos sabemos que es insuficiente, que no alcanza para absolutamente nada, un poquito más de $30 al cambio. ¿Qué puede hacer un maestro venezolano con $30 al cambio para poder solucionar algún tema puntual en una familia de 4 o 5 personas? Es imposible poder tener la posibilidad de alcanzar algo medianamente, alguna reivindicación a través de un bono de 580 bolívares al mes. Sobre el tema político, aseguraron que participarán en las primarias para elegir al candidato de la oposición para las presidenciales de 2024. Apuestan a estas como el único mecanismo para escoger al abanderado. Este partido quiere formar parte de una unidad, pero una unidad verdadera, una unidad donde quien participe priorice al venezolano y a la lucha democrática por ganar electoralmente las elecciones del 2024. Esperamos que en los próximos días ya se termine de dirimir cualquier diferencia que haya entre algunos factores de oposición y que todos entendamos que aquí la prioridad es Venezuela. Desde la Tolda Azul informaron que no han elegido a un candidato para que se mida en las primarias. Con respecto a la reunión de uno de sus representantes con el presidente Maduro, aseguraron que no pidieron cambio de los rectores del CNE. Desde el partido Fuerza Vecinal también informaron que 60% de los docentes se vieron obligados a migrar para poder mantener a sus familias. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Entre tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, responsabiliza a las sanciones internacionales y a la oposición de los bajos salarios que perciben los trabajadores del país. Mira, todos estamos descontentos con eso, los venezolanos, pero hay una gran conciencia de saber que eso es por culpa de las sanciones, del bloqueo y del robo de la oposición venezolana, de los activos y del imperialismo y sus amigos. Diosdado Cabello aseguró que en todas las reuniones del alto mando político del presidente Nicolás Maduro se buscan alternativas para mejorar el ingreso real de la población.
Además, fijó posición ante la denuncia del opositor Leopoldo López contra Julio Borges, a quien acusó de manejar irregularmente recursos de Venezuela en el extranjero. Ellos se acusan de ladrones entre sí. Lo malo no es que se acusen de ladrones. Lo peor es que ambos tienen razón. A mí no me sorprende que Leopoldo López diga eso, ¿no? Pero él sabía eso desde hace tiempo y no lo había dicho. ¿Por qué sale diciéndolo ahorita? Ah, bueno, porque es una pelea a cuchillos, que no tiene nada que ver con lo robado. Lo robado es un asunto con la justicia. Es una pelea de ellos a cuchillos a ver quién prevalece, quién sobrevive, quién se queda con la firma para repartir el botín o adueñarse del botín. Claro, Leopoldo López nos dice, por ejemplo, que su mamá tenía contrato con Monómero. A lo mejor Julio Borges lo dice ahora. El primer vicepresidente del PSUV rechazó también las palabras del obispo Víctor Hugo Basabe, que durante la homilia de la peregrinación de la Divina Pastora exhortó a orar por la precaria situación del país. La Fiscalía venezolana solicitó una tercera orden de aprehensión contra el dirigente opositor Julio Borges, a quien se le acusa de estar involucrado en la rebelión del 30 de abril de 2019. En el marco del monitoreo que este Ministerio Público hace de las informaciones relacionadas con las actividades ilegales del autodenominado Banda Gobierno Interino, se recabó un video difundido el 13 de enero en el que el prófugo LL señala que el ciudadano Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos del 30 de abril del año 2019 y lideró actividades ilícitas con el fin de derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente de la República, Nicolás Maduro. El ex diputado a la Asamblea Nacional también es solicitado en Venezuela por estar presuntamente relacionado con el oro del país en un banco de Inglaterra y, según la Fiscalía, por tener responsabilidad en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018. El fiscal general también ha dicho que los hechos del 30 de abril del 2019 continúan investigándose por fiscalías del Distrito Capital. Esto quiere decir que no se descarta nuevas órdenes de aprehensión. 93 personas investigadas, de las cuales 7 ya han sido condenadas por admisión de los hechos. 19 se encuentran en juicio privadas de libertad. Otras 5 están en juicio con medida cautelar. 2 ciudadanos de todo esto fueron indultados y 38 se encuentran prófugos de la justicia en calidad de evadidos. En otro tema, el fiscal general Tarek William Saab dio un balance de su actuación ante el llamado gobierno interino y destacó que han logrado 289 órdenes de aprehensión, 129 personas detenidas y acusadas, 13 personas con solicitud de extradición y 63 condenados. Harley Monseguilemán, Televen. Los representantes del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional anunciaron que este miércoles 18 tendrán una reunión extraordinaria en Caracas. Los miembros de la guerrilla indicaron que el encuentro allí se buscará superar la crisis generada por el alto al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro, además de dar continuidad armónica del segundo ciclo de negociación que está programado a realizarse este mes en México. Por su parte, el gobierno de Colombia rechazó la supuesta crisis entre las partes y sostuvo que se trata de un desacuerdo que se debe superar. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Yaracuy es la entidad con mayor número de contagios con 3, Miranda 2, mientras que Caracas y Falcón reportaron 1 respectivamente. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 551.031 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 733 se encuentran activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.837. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
En Punto Fijo, en el estado Falcón, fue detenido un hombre acusado de robar en las residencias de la zona. La policía científica informó que el sujeto fue identificado como Frank Peroso, de 45 años, alias Frank el Loco, quien se dedicaba a violentar los sistemas de seguridad de las residencias para sustraer objetos de valor y venderlos. Además, tiene registro policial por los delitos de porte ilícito de arma de fuego, comercialización de droga y estafa. Al detenido se le incautó como evidencia un bolso, utensilios del hogar y una caja de herramientas, dejando el caso a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. Continuando con sucesos, en Lara, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a 2 hombres por poseer más de 3 kilos de marihuana en un vehículo. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios adscritos al punto de atención al ciudadano en la población de Sarare, en el municipio Simón Planas. Sobre este suceso, el jefe de la SODI, Rafael Prieto Martínez, manifestó que los 2 detenidos venían desde el estado portuguesa y cuando pasaron por este punto de control mostraron una actitud evasiva con los funcionarios. Acto seguido conllevó a que se hiciera una revisión del vehículo que determinó que en uno de los compartimientos fuesen localizadas varias panelas de droga que tenían un peso que sobrepasó los 3 kilos. Se conoció que esta cantidad de estupefaciente sería entregada en Barquisimeto. El procedimiento fue reportado al Ministerio Público. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Por otro lado, funcionarios de la Guardia Nacional capturaron en el estado Táchira a una mujer que tenía en su estómago 50 dediles de presunta cocaína. La ciudadana se dirigía en transporte público al estado Carabobo cuando fue abordada por los funcionarios adscritos al destacamento 212 de la frontera, quienes al observar su comportamiento nervioso la interrogaron y luego decidieron hacerle una radiografía abdominal. Los estudios arrojaron que tenía de forma intraorgánica 755 gramos de la supuesta droga. Los efectivos de la Guardia Nacional notificaron el caso al Ministerio Público. En San Félix, estado Bolívar, una mujer falleció al ser arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Mayerlin Josefina Herrera, de 38 años de edad, caminaba por la troncal 10, específicamente a la altura del sector El Rosario de San Félix, cuando un ciudadano cuya identidad aún se desconoce impactó su vehículo contra la humanidad de la fémina. Luego de este arrollamiento, los residentes de dicho sector se vieron en la obligación de prender fuego a unos cauchos para iluminar la vía y así evitar otra tragedia, ya que el cuerpo de la víctima yacía a un lado de la carretera. Horas más tarde, funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el lugar del suceso para realizar las labores pertinentes al caso. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. La policía científica esclareció el asesinato de una mujer de 39 años en el estado Carabobo, quien fue encontrada muerta en un terreno baldío en el municipio San Diego. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene los detalles. Tras una exhaustiva investigación técnico-científica, reconstrucción de hechos y entrevistas con familiares realizada por funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de la Subdelegación Las Acacias, se pudo conocer que previo al atroz crimen de Dayana Suárez Núñez, la mujer había sido citada por Luis Alberto Bolívar, su expareja, para discutir asuntos concernientes a su antigua relación. La víctima, al manifestarle su deseo de no continuar con él, recibió de parte de Bolívar varias heridas punzopenetrantes con un arma blanca que le causaron la muerte de manera inmediata. El presunto asesino huyó del lugar y posteriormente se marchó al extranjero, evadiendo la justicia. Las labores de inteligencia permitieron dar con la ubicación luego de su retorno al país y finalmente fue capturado en el terminal de pasajeros del Big Low Center de Valencia y puesto a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y la alcaldía del municipio Maturín del estado Monagas estableció acuerdos con los comerciantes informales para reubicarlos en otros espacios. La alcaldesa Ana Fuentes informó que para ese trabajo se realizó una jornada de consulta con el sector comercial informal. Uno de esos principales comercios informales fueron los de Tipuro.
hay un acuerdo hecho por cada uno de los condominios en nuestro municipio de Maturín, donde ellos no querían que estas personas le ocuparan los espacios de sus urbanismos. Nosotros, en función de eso, atendimos esta realidad. Puntualizó que los acuerdos también fueron realizados con los condominios de cada urbanismo por sector. Hubo disposición de ellos, de hecho, muchos de ellos han colaborado en el espacio que estamos adecuando para ellos. Hay incluso personas que han ofrecido sus terrenos para nosotros ocupar los espacios con ellos en un alquiler muy económico que le permita a ellos ya desarrollarse como un comercio estable. Finalmente, la alcaldesa agradeció la disposición de la población y de los comerciantes para organizar y embellecer la ciudad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Nos citamos ahora en el estado Sucre. 2 horas de camino a pie deben recorrer los habitantes de El Jobal hasta el pueblo de Casanay por falta de servicio de transporte. Reina Castillo nos tiene los detalles. El Jobal es una zona rural del municipio Andrés Eloy Blanco. Sus habitantes se sostienen económicamente de la agricultura y de la cría de animales, pero para ir a vender su producción deben caminar varios kilómetros hasta el pueblo por no tener medio de transporte. Caramba, en carro, por si acaso que pase alguna cola de carro, que uno la agarre, pero para allá, para caminar al pueblo, es lejos, son 2 horas. Ante esta problemática, autoridades municipales de Casanay han donado un vehículo para que la comunidad pueda movilizarse sin costo alguno. Por su parte, el alcalde Elías Guerra prometió hacer entrega de un transporte escolar. Es un vehículo del Consejo Comunal del Jobal, a la cual, prestará el servicio como lo prestaba en años anteriores a la comunidad en materia de servicio, alimentación, de los niños que estudian en el Liceo de Casanay, y le hacía mucha falta a esta unidad. En los próximos días estaremos recuperando lo que es un autobús del Liceo Bolivariano José María Carrera. Con la entrega de este automóvil, más de 500 personas del Jobal y zonas adyacentes serán beneficiadas, pues de esta manera el traslado de las producciones locales de los estudiantes y los trabajadores hasta el pueblo de Casanay será facilitado. Desde el estado Sucre, Reina Isabel Castillo, Televen. En Cojedes, el gobierno regional puso en marcha el pozo que abastece de agua a la comunidad de El Chaparral, en Ciudad de Tinaco. Con el cambio de la bomba de este pozo de agua, que tiene alrededor de 20 años, se benefician más de 100 familias de los sectores Chaparral y Topo. El gobernador de la entidad expresó que de esta manera siguen llevando este servicio a las zonas rurales. Esta es una tarea que a través de Aguas de Cojedes hacemos con frecuencia a lo largo y ancho de todo el estado en nuestros acueductos rurales, para darle agua a la población. Por ejemplo, el municipio Rómulo Gallegos tiene 90% de servicio de agua potable, el municipio Girardón 90% de servicio de agua potable, igual el municipio Lima Blanco. Donde tenemos mayores dificultades, lamentablemente, es en San Carlos, Tinaco y Tinaquillo, que son acueductos manejados por Hidrocentro. El mandatario hizo un llamado a la empresa hidrológica del centro para unificarse y en conjunto solventar diversas problemáticas para poder brindar un servicio de calidad. Nosotros tenemos que reclamar y exigir para que se resuelva lo antes posible y que Hidrocentro preste el servicio que le corresponde prestar. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. Volvemos a nuestra capital. Entre 20 y 40 dólares necesita una pareja caraqueña para disfrutar de una salida al cine, razón por la cual algunos prefieren quedarse en casa, en la tranquilidad del hogar para ver películas. Vanessa Urbano nos tiene los detalles. Entre una de las costumbres del caraqueño estaba ir al cine. Como parte de las salidas del fin de semana, por temas de presupuesto, esta realidad cambió, a tal punto que algunos ven esta diversión como un lujo que pocos pueden realizar. Y es que el precio de una entrada puede costar entre 4 y 6 dólares la básica. Pero si a usted le gusta la exclusividad, la entrada VIP la consigue en 12 dólares. Salas con efectos especiales desde los 16. Pero a este presupuesto hay que anexarle las cotufas y golosinas. Un combo puede costar entre 6 y 39 dólares, razón por la que algunos suelen pasar hasta meses sin visitar estas salas. Porque está caro, o sea, uno se ajusta a su presupuesto. Ese día porque, bueno, fui con un compañero de trabajo, vamos para el cine, y él compró el combo y yo compré las entradas, entre los dos. Así se pudo.
Tengo más de 4 años que no voy al cine. ¿Por qué razón? Bueno, será porque veo las películas en casa. Creo que el venezolano común es porque no te da para ir a un cine. Primero que las entradas, a lo mejor puedes pagar las entradas, pero no puedes pagar cotufa, un combo de cotufa, nada de eso. Demasiado caro. Quienes tienen hijos suelen hacer un sacrificio para llevarlos al cine y ver esas películas infantiles que tanto encantan, al menos una vez cada 2 meses. Cada como 3 meses que uno puede la posibilidad de apartar que si lo primordial primero, la comida y si acaso, bueno, vamos a distraernos un ratico, aunque a veces uno como que lo piensa, pero con la carita de felicidad de ellos es todo. Algunos caraqueños, buscando la economía, optan por los estrenos streaming que ofrecen las distintas plataformas, donde una pantalla puede costar $6 y tienen miles de películas y series con visualizaciones ilimitadas. Vanessa Urbano, Televen. Este próximo 21 de enero se celebrarán los 451 años de Santa Inés, patrona de la ciudad de Cumaná en el estado Sucre. Reina Castillo nos trae el siguiente reporte. La imagen de la patrona del continente americano ya ha peregrinado por cada una de las parroquias, llevándole bendiciones a sus feligreses. Las festividades de Santa Inés, que ya dan inicio el día 11, del 11 al día 21, con la novena y la procesión que saldrá por diversas calles de la ciudad. Para el sábado 21, las autoridades eclesiásticas han iniciado los preparativos, hasta ahora solo con la ayuda del sector privado. De acuerdo a la programación, la primera celebración de la Eucaristía inicia a las 7 de la mañana. La misa central será a las 10 a.m., presidida por Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de la Arquidiócesis de Cumaná. Para celebrar pues esta fiesta tan grande, pidiéndole a Dios que ese día 21 nos reunamos todos, pidiéndole a Dios por la paz de Venezuela, por la paz de Cumaná, especialmente a nuestra mártir Virgen Santa Inés. Hasta ahora se ha estado realizando la novena en honor a la Virgen y Mártir. En los próximos días, diferentes actividades están programadas para la celebración de la patrona de los cumaneses. Este próximo jueves se estará realizando el encuentro de jóvenes con Santa Inés. Asimismo, la Sinfónica del Estado Sucre, así como también la Filarmónica de Cumaná, se presentará en este templo. Desde el Estado Sucre, Reina Isabel Castillo, Televen. Ayer se llevó a cabo una marcha en Caracas liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en conmemoración al natalicio del dirigente político y diputado Robert Serra. La movilización tuvo como punto de encuentro la esquina del Chorro, en La Hollada, y luego llegó hasta la sede del Ministerio de Educación. Recordemos que hace 9 años un grupo de hombres armados asaltó la vivienda de Serra y le quitó la vida a él y a su esposa, María Herrera. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 22 muertos en un choque entre autobuses en Senegal. Ya volvemos con esto y más. El ciudadano Alejandro Rafael Casares, de 20 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de enero. Fue visto por última vez cuando salió de su residencia ubicada en La Urbina. Quienes tengan información de su paradero pueden comunicarse a los siguientes números de contacto: 0412-301-5292, 0412-998-3663. Gracias de antemano por su colaboración. Que la droga incautada tenía como destino Argentina. La aeronave quedó detenida junto a 60 litros de combustible, teléfonos celulares y dispositivos GPS. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades incautaron 33 fusiles y una ametralladora a un grupo disidente de las antiguas FARC. El arsenal fue hallado dentro de 2 vehículos abandonados al suroeste de Colombia a través de un operativo que la policía calificó como el mayor decomiso de armamento en los últimos años. A juicio de las autoridades, esta acción evitará el reordenamiento de un nuevo frente guerrillero. En Italia fue detenido Matteo Messina Denaro, el mafioso más buscado del mundo, que se encontraba prófugo desde hace 30 años. Era conocido como el padrino de la organización criminal Cosa Nostra, especializada en el tráfico de drogas, asesinatos, prostitución, extorsión y lavado de dinero.
Además es acusado de ordenar los atentados en 1993 en Roma, Milán y Florencia, que dejaron al menos 10 muertos. La Unión Europea firmó un memorando de entendimiento con Ucrania para proporcionarle una ayuda macrofinanciera de 10.000 millones de euros a lo largo de este 2023. De acuerdo a la Comisión Europea, estos fondos servirán para cubrir las necesidades básicas presupuestarias de la nación durante todo el año. Señaló que el primer pago, que será de 3.000 millones de euros, se realizará esta semana, mientras que el resto del dinero se enviará mensualmente. Este lunes se otorgaron los premios a los beisbolistas y dirigentes más destacados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2022-2023. Los reconocimientos se entregaron a los peloteros Freddy Fermín como jugador más valioso de la temporada y novato del año, Osvaldo Arcia como regreso del año, el mejor productor de la temporada para José Rondón, mientras que Anthony Castro se llevó el cerrador de la temporada. Todos los mencionados pertenecen a la organización de Leones del Caracas. El mejor pitcher de la temporada es Mario Sánchez, perteneciente a las Águilas del Zulia. Jackson Gómez alzó la distinción de Setup, mientras que Wilfredo Romero, por segunda vez consecutiva, pero en esta ocasión en representación de los Tigres de Aragua, se quedó con el premio al mejor manager del año. Estar premiado se siente bien, se siente bonito, es el fruto de lo que uno ha venido trabajando. Una competencia ruda, ¿no? Con Leal, entre otros pitchers, pero tú al final obviamente lo ganaste. Esa consistencia, ¿cuál fue la clave? Porque te vimos que en varias aperturas mantuviste el nivel. Sí, bueno, la clave fue la misma de siempre, tratar de estar enfocado, llevar un plan, ejecutar el plan. Agradecido con Dios, sobre todas las cosas, agradecido con los muchachos que realmente han hecho esto posible, con cada uno de ellos, agradecido con Tigre por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en Venezuela y bueno, creo que lo que hemos hecho, parte de los muchachos y todos ellos merecen el mérito. Ahora, esta distinción no viene sola porque también va a representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol siendo el coach de bateo. ¿Cómo recibió esta noticia y si es algo que usted esperaba también? Lo soñaba, no lo esperaba, me dan esa sorpresa, Carlito y la federación, Omar, los muchachos que realmente tuvieron que ver con todo eso. Pero yo creo que Omar pues habló conmigo en Puerto La Cruz, me dio esa noticia, fue algo realmente gratificante saberlo. Estos premios fueron otorgados en la Fundación Polar, empresa que sigue apostando por el desarrollo del deporte venezolano. Un reconocimiento a el trabajo de cada uno de estos jugadores, el manager al regreso del año, en todo lo que ha sido su esfuerzo por ser el más destacado. Un premio en el cual la marca Martín Polar tiene 32 años apoyando, gracias a Numeritos, gracias a Héctor Corrido por darnos esta oportunidad de reconocer lo mejor y nuevamente pues nosotros colocando nuestro granito de arena en el béisbol profesional. El béisbol profesional venezolano continúa y se busca ese campeón que nos represente en la Serie del Caribe que se realizará tanto en Caracas como en La Guaira, competencia que por cierto será transmitida en Televen. Manuel da Silva, Televen. Y el 2023 está planteado como un año de evolución para el fútbol del municipio Angostura del Orinoco en el estado Bolívar. Así lo destacó el presidente de Angostura Fútbol Club, Michel Soriente. Con una imagen renovada que rinde tributo al emblemático Puente Angostura, la selección del balompié local se prepara para una nueva temporada. Hacernos fuertes en casa, tenemos que hacer que respeten la localía, que se sienta la fanaticada, que se sienta Ciudad Bolívar como una plaza fuerte para el rival que le toque visitarnos. Y bueno, obviamente los planes mantener la categoría e ir partido a partido sumando experiencia, sumando puntos y bueno, ¿por qué no meternos en zona de los mejores 6, de los mejores 12? Soriente también indicó que actualmente estudian el ingreso de nuevos jugadores a la plantilla del equipo.
O sea, renovamos a gran parte de la base que nos vino acompañando en los últimos años y que nos sacó campeona en el 2022. Y hemos incorporado fichajes que hemos analizado muy bien junto con el cuerpo técnico y hemos hecho un escauteo de los jugadores que necesitamos según el estilo de juego nuestro y hemos hecho alrededor de 4 incorporaciones. Estamos todavía en conversaciones con 2 jugadores, o sea, buscando 2 posiciones adicionales y estamos en conversaciones. El torbellino auriazul, que el año pasado se coronó campeón en segunda división, aseguró que para este 2023 se repetirá el triunfo, pero esta vez en primera división. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @actual en Twitter, @actual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto, ¿qué les parecen las noticias del día de hoy? Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que la cantante Rumi Olivo se recupera tras agresión durante un robo. La artista venezolana recibió varios golpes en medio de un robo que la dejó con distintas lesiones. En ese sentido, su esposo, el abogado y dirigente político Raúl Youssef, señaló en una entrevista para Unión Radio que la cantante se está recuperando después de una intervención quirúrgica. Cabe destacar que Olivo sufrió una fractura de tibia y perdone. Aunque la operación fue compleja, Youssef aseguró que dentro de 20 días su esposa podrá comenzar terapia física. Sin embargo, agregó que Rumi deberá estar inmovilizada debido a que no puede asentar el pie derecho por las lesiones. Además, la intérprete detalló que los médicos le tuvieron que colocar una placa de platino en la tibia. En cuanto tengamos más detalles, ustedes saben que con la actual estaremos brindándole toda esta información. Por lo pronto, seguimos hablando de cantantes y es que el cuerpo de Lisa Presley descansará junto al de su hijo Benjamin en Graceland. La única descendiente. De esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones meridianas estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros noticiero. Adelante. Bueno, llegamos al final de la primera emisión del noticiero Televen. Sin embargo, tenemos una información de último momento. Hace pocos minutos, el Papa Francisco nombró al cardenal Baltasar Porras como arzobispo metropolitano de Caracas. Se tiene previsto que a las 10 de la mañana ofrezca una rueda de prensa. Así que desde el noticiero Televen les deseamos éxito. Bueno, será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Así es. Bonito día. Hasta mañana.